tell by your accent, dear. You got I ain't been hurt yet, smile. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva noche de viernes, completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de la red Somos Mentiras Verdaderas. Un sistema frontal con incluso nevadas en algunas partes del país y que se va a extender durante el fin de semana. Estamos viviendo una noche de mucha lluvia y frío. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo y apoyo a todas las familias que lo están pasando mal, que han visto inundadas sus casas, sus barrios. La verdad que es increíble que muchas de nuestras ciudades y localidades no están preparadas para recibir gotas de más, y desde acá les enviamos un tremendo saludo afectuoso. Una nueva noche además de relatos controvertidos, de historias paranormales, de historias misteriosas, de misterios incluso sin resolver. Queremos guarecernos de la lluvia y contar una vez más con la visita de don Freddy Alexis. Querido Freddy, bienvenido a Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Otra vez contigo. Como lo decía, es una relatos noche controvertidos. Mira, y aprovechando que la noche está fría, que hay truenos y relámpagos, vamos a hablar un par de cosas que puede ser que hagan temblar a las personas que están viéndonos en su casa. De hecho, adelantamos que contaremos con bastante tiempo para hablar de relatos que tienen que ver con vampiros en Chile. Sí, señor. Desde la mitología mapuche hasta la historia misteriosa de un hombre que tiene su mausoleo ahí en Rancagua. Claro que sí, cementerio número 1. Y es a la sazón el primer vampiro chileno del que se haya tenido registro. Oh, me siento nuevamente como en la fogata, escuchando historias de terror. Freddy, pero antes hay una historia también muy controvertida y que nos habla de nuevos antecedentes de una suerte de isla itinerante que se llama Friendship. Una historia que se remonta para los anales de la documentación ufológica, década de los 80, incluso mediados de la década de los 80, inolvidable ese programa de TVN OVNI que conducía el Patricio Bañado. Gran Patricio Claro Bañado, que sí. claro, y que ya nos hablaba de esta historia de la isla Friendship. Mira, esto está en el terreno del mito, de la leyenda, incluso también la ufología se ha hecho cargo de esta investigación, se ha hecho cargo de esta historia. Estamos hablando de una extraña congregación que se dice que habitaría en los fiordos en el sur de nuestro país. Estos nuevos antecedentes hablan que existe otro lugar de embarque en donde la gente toma esta nave y llega a este lugar, a esta misteriosa isla de Friendship. Estamos hablando que han cambiado desde Kemchi hasta Puerto Aysén y están en 2 embarcaciones esta vez. En una que se llama, lo estábamos conversando recién, son 2 embarcaciones en las que ellos suben, son llevados a esta misteriosa isla y se les realizan tratamientos médicos para sanarlos de enfermedades que a la sazón pueden parecer incurables. Increíble. El Hermes y el Arica, así se llaman estas naves. Esos son los nuevos antecedentes desde la ufología. Desde la ufología nos acaban de llegar estos antecedentes y hay un libro nuevo que se va a publicar en un mes y que habla de estos antecedentes en profundidad. Pongamos en contexto, más o menos en qué punto histórico se empieza a hablar, se empieza a especular sobre esta misteriosa isla que ninguna geolocalización puede dar con certeza su ubicación y o existencia. Mira, hay varios datos que hacen de esta historia algo bastante extraño. Lo primero de todo es que ni siquiera la Armada, según los relatos, ha podido dar con la ubicación exacta de este lugar. De lo que se supone que sería una especie de nave gigantesca que se traslada de un lugar a otro. Por eso es imposible de localizar, ya que ellos con la tecnología que se dice que poseen, se desplazan y evitan cualquier tipo de rastreo o cualquier tipo de localización por parte de las autoridades. Estamos hablando de un tema bastante extraño. ¿Cómo es posible que en nuestro país haya un lugar que sea inubicable? Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que tú oíste hablar de Friendship? Mira, alrededor de 1985 escucho hablar de la historia de Friendship y escucho hablar de una historia que involucra a una persona relacionada con la televisión, con Eduardo de la Fuente. ¿Quién es Eduardo de la Fuente? Eduardo de la Fuente es una persona muy vinculada a la televisión, como te estaba contando, y que en un momento de su vida, él se va a vivir al sur. Él era un director de televisión. Director de televisión. Él se va a vivir al sur, compra un pequeño barco y se dedica a trabajar en Chiloé, más específicamente en ese sector de Kemchi. Comienza él a arrendar sus servicios, digamos, en el barco y es contratado por unos extraños personajes con un acento americano, altos, rubios, muy parecidos entre sí, y que lo ocupaban para trasladar a veces
no solo a una o dos personas, sino que también a grupos familiares, a un lugar que a él obviamente no le informaban. Ellos solamente ocupaban sus servicios. Posteriormente él comienza a averiguar que estas personas tenían alguna relación con un extraño método de sanación. Él vuelve a Santiago y se le descubre un cáncer por fumar, un cáncer al pulmón, y en un grado que era fatal. Muy avanzado. Muy avanzado. Entonces él trata de ponerse en contacto con la gente de Friendship. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante. La gente de Friendship es inubicable. Tú no puedes ponerte en contacto con ellos. Son ellos los que eligen ubicarte a ti. De alguna misteriosa manera logran llegar a ciertas personas. Vamos a contar por qué son estas personas, porque son prácticamente una suerte de elegidos. Y a ellos les realizan este tipo de tratamientos cuando están con una enfermedad que estábamos hablando de tipo incurable o en un grado 4, un cáncer terminal, y este tipo de enfermedades que son que te llevan a la tumba, digamos. Claro. Ahora, ¿qué tecnología es capaz de eliminar una enfermedad como esta? Una muy avanzada, una que es capaz de tener un lugar que posee varios subterráneos bajo el mar y que además posee sistemas de iluminación a través de los cuales tú no logras ver los focos. Se ilumina el lugar completo a través de tomar un pequeño líquido. Imagínate que a esta persona, para sanarla, no le intervienen físicamente. Él no tiene ninguna huella de operación, a él no le ponen un bisturí en el cuerpo. El supuesto médico le entrega un líquido y le dice que es mitad sintético y mitad biológico. Que al momento de él ingerir este medicamento, él va a ser sanado de su enfermedad. Incluso él no recuerda cuánto tiempo estuvo en la isla Friendship tampoco, porque él dice que entró a mitad del invierno y recuerda posteriormente tener fotografías en donde ya está florecidas ciertas partes, digamos, en Chiloé, donde él residía. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este diagnóstico fatal, de ese cáncer avanzado? Mira, extrañamente, existen las radiografías. Está la documentación médica de este caso que avala el hecho de que esta persona con este cáncer terminal vuelve después de este misterioso tratamiento a aparecer sin un rastro de este cáncer. Totalmente sano. Existen las radiografías, varios ufólogos han investigado este caso. Uno de ellos es Rodrigo Fuenzalida, que es un ufólogo que realizó la investigación junto a OVNI TVN y que él da fe de haber tenido en su mano estos documentos. ¿Por qué Friendship? ¿Quién acuña el concepto o más o menos qué es lo que pretende explicar? Mira, en una extraña comunicación con un radioaficionado, Octavio Ortiz, él logra en un momento de estas comunicaciones contactar a estos extraños seres a través de la radio, que le hablan en un español neutro, un poco robotizado y con un extraño acento americano, por decirlo de alguna manera. Y ellos le explican que pertenecen a la congregación de Friendship. De ahí que se toma este nombre genérico y todo lo que tenía relación con estos extraños habitantes de esta isla se le llama la comunidad de Friendship. El caso es que cuando él se logra comunicar con esta persona, es un momento bastante, por decirlo de alguna manera, ridículo, porque él les dice, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Somos la congregación Friendship. ¿Y cómo puedo saber yo quiénes son? Dile a tu señora que salga al patio. Estamos arriba. Y cuando la esposa de Octavio sale al patio, logra ver una nave sobre su casa, un extraño disco metálico. Y ellos le empiezan a explicar, mira, ahora vamos a movernos 5 grados al sur. La señora afuera, la nave se mueve. Haremos una maniobra hacia arriba, una maniobra ascendente. Y todo esto se registra con estos testigos. Ah, no. Freddy, tenemos justamente declaraciones de Octavio y me gustaría que la revisáramos a esta hora de la noche. Estas en Mentiras Verdaderas. Miren. El 17 de agosto de 1985 aparecieron 2 o 3 objetos sobre los cielos de Santiago a eso de las 15 horas y nosotros, mi familia siendo radioaficionados, fuimos llamados
por las personas que aparentemente estaban en esa nave, y tuvimos contacto radial durante muchas horas. Contacto que afortunadamente dejamos grabado porque eran como las evidencias de que habíamos tenido esa comunicación con estos señores. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Me dijeron, es un día muy importante, por ese día 17 de agosto, porque hoy comienza una nueva era. Después de eso, seguimos teniendo comunicaciones con estos señores. Algunas veces a diario, después cada 2, cada 3 días en la semana, y algunas veces más, nos comunicábamos con ellos y teníamos conversaciones comunes de muchas cosas. En realidad hablamos sobre muchos temas importantes. Nosotros conocimos a uno, y en realidad son personas igual que nosotros, una cabeza, 2 brazos, qué sé yo, andaba con ropa común, igual que todos, blue jeans, camisa escocesa. Ariel, que era con el que más conversábamos, dijo, en realidad somos de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. En alguna oportunidad sé que algún satélite la ha fotografiado y luego ha pasado el satélite y no la ha encontrado en el mismo lugar. Al principio, en realidad, los primeros años sentíamos cosas, se movían algunas cosas, no podían adivinar las cosas que conversábamos o que leíamos. Y posteriormente, después que ya dejamos las comunicaciones, se han visto luces dentro de la casa. Nosotros teníamos muy poco conocimiento de estas cosas y nos dio miedo. Nosotros fuimos invitados a la isla varias veces, pero no nos fuimos con miedo. Yo no sé cuáles serán los que buscan ellos, pero no creo que sea malo, porque si no nosotros no estaríamos después de tantos años. Las controvertidas declaraciones de Octavio Ortiz, quien desde su perspectiva, primero como un radioaficionado, tiene este encuentro del tercer tipo, claro, ¿no? Lo que él asegura, seres del exterior, pero que habitan nuestra humanidad, nuestro planeta. Mira, todo lo que tiene que ver con el caso de Octavio Ortiz tiene bastantes aristas que son muy misteriosas. Una de ellas tiene que ver con que hay varios elementos que cruzan esta historia, y una de ellas es que en algún momento, mientras él está comunicándose con los seres de Friendship a través de esta radio, estos seres le piden dejar de comunicarse. Tú te preguntarás por qué. Le dicen, estamos siendo rastreados por los militares de tu país. Por lo tanto, debemos cesar comunicaciones. Entonces, claro, Octavio se empieza un poco a preocupar por esta circunstancia, porque si los rastreaban a ellos, él también era rastreado y probablemente más de alguien podía dudar o sospechar de la actividad que él tenía. Incluso hay un momento en el que Octavio declara que le entra el pánico por ir a ver a los habitantes de Friendship, que le hacen esta invitación, pero por un detalle tremendo, un detalle catastrófico, por decirlo menos. 20 horas antes de que sucediese el accidente del Challenger, estos seres de la isla Friendship le dan un comunicado. Le dicen, se están realizando pruebas en una nave Challenger que va a salir al espacio, pero sus intenciones son siniestras. No es lo que ellos dicen que van a realizar. No llevan experimentos al espacio. Y supuestamente, según la historia de Octavio, le comentan, tenemos que intervenir. ¿Tenemos que intervenir? Tenemos que intervenir.
Posteriormente, él no tenía mucha idea de qué se trataba esto del Challenger, del transbordador espacial, etcétera, etcétera. Pero al otro día, viendo las noticias, el despegue logra comprender, porque ve la nave estallar en 1000 pedazos en el aire y lee: acaba de estallar el Challenger. Comprende esta situación y le entra el pánico. O sea, de cierta forma él es advertido de la catástrofe que se venía. Según el relato de Octavio, a él se le advierte de esta catástrofe 20 horas antes que suceda. Esto es uno de los datos más misteriosos al respecto de la gente de Friendship, ya que podía, con anticipación, darte datos exactos al respecto de sucesos que van a suceder, o sea, que van a pasar con posterioridad. ¿Qué otro tipo de sucesos se anticipan en estas comunicaciones? Mira, una de las cosas que es crítica es que ellos pueden, con anticipación, a esta gente que contactan, decirle cuál es el tipo de enfermedad que los va a atacar, del que van a ser víctimas, y tras lo cual ellos pueden hacerle este tipo de curaciones. Pero estas sanaciones de estos seres que supuestamente están en contacto con los ángeles de Dios, ellos lo dicen así. Ellos dicen que nosotros, la comunidad Friendship, estamos en contacto con los ángeles de Dios, pero nosotros no sabemos lo que estamos realizando. Estamos siendo solamente instrumentos de estos ángeles para que ellos realicen su obra con ustedes. Pero además de eso hay una misteriosa razón por la cual ellos lo realizan. A ver. Y que lo dicen abiertamente. Buscan un elemento en ciertos humanos que son elegidos porque contienen un gen ancestral extraterrestre que dicen ellos que está desde el principio de la humanidad con nosotros. ¿Para qué? Supuestamente para lograr recuperar un elemento propio de este gen y poder habituarse a la vida en nuestro planeta, realizar experimentos genéticos y poder volver a vivir en este planeta también junto a nosotros. ¿Los habitantes de esta isla tienen características de secta? ¿Cuál es el código de acceso para formar parte de este selecto grupo? ¿Son solo adultos, solo hombres, hay mujeres, hay niños? Todas estas preguntas las resolvemos a la vuelta. Un breve alto, hacemos mentiras verdaderas. Noche de viernes acá en la red, no te vayas. Diez de la noche con 27 minutos, fría y lluviosa noche en gran parte del país, una noche de relatos controvertidos, de historias misteriosas y sin resolver junto a Freddy Alexis. Antes del corte conversábamos acerca de esta misteriosa isla, una isla que es difícil de pesquisar porque al parecer se mueve, es itinerante, su nombre Friendship, de la cual desde los radioaficionados en la década de los 80 comenzaron a surgir los primeros antecedentes, hasta reportajes en aquel gran programa llamado OVNI, recordado espacio de ya TVN, mítico a estas alturas, se documentaba sobre esta historia. Freddy, para quienes se suman a nuestra sintonía, además que pueden comentar con nuestro hashtag cazador de mitos MB, en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred, nos dejas ahí tus preguntas o tal vez antecedentes sobre este misterio. Resumamos un poco la historia de Friendship, los primeros antecedentes y de qué se trata, qué es lo que sucede en esta isla. Mira, primero un detalle bastante importante que sería bueno darle a la gente y recordarle a los que ya estaban en nuestra sintonía, es que todo esto sucede en el sur de Chile. Estamos hablando de las cercanías de Chiloé, de la isla Kemchi, estamos hablando de un lugar que es nuestro, que es propio, por lo tanto este misterio sucede en nuestras narices. Es una isla que se dice que es habitada por seres, según sus propias palabras, seres de otros planetas y que tienen como misión salvar y ayudar a la humanidad. ¿Cómo? Con estos pequeños favores que le realizan a la gente, como es curarlo de un cáncer terminal, por ejemplo, según lo que cuentan los relatos del mismo Eduardo Lafuente, un director de televisión, y también ponerse en contacto con un radioaficionado como Octavio Ortiz y darle anticipadamente la noticia de que el transbordador Challenger iba a explotar 37 segundos después de su despegue. Qué increíble. A ver, pero un poco para los escépticos que siempre se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy con la enorme tecnología que hay, geolocalización, satélites, mapeo de todo el planeta, haya lugares que
no se puedan detectar. Mira, ¿Cuál es el enigma acá, Freddy? Supuestamente la gente de esta congregación de Friendship es capaz de manejar alta tecnología mucho más avanzada que la que poseemos nosotros como humanidad. Y mucho más avanzada de la que el mundo tenía en la década de los 80. Por supuesto. Sin aldea global y sin internet. Por supuesto, imagínate que estamos hablando de un mundo mucho más pequeño, mucho más comprimido a nivel de lo que es la capacidad de comunicarse. La información transcurría de manera más lenta, no era todo inmediato. Antes podían pasar días o semanas para enterarte de algo que sucedió en Chiloé. Claro. Ahora, en ese momento también hay que recordar que las islas del sur de Chile estaban bajo un férreo control de la Armada. Por lo tanto, la Armada podría haber ubicado esta isla con facilidad. Sin embargo, ellos tampoco han sido capaces de localizarla, porque según los relatos, los habitantes de esta isla son extraterrestres, según los relatos, y que poseen una alta tecnología que les advierte de estos intentos de localización, lo que les ayuda a escapar y reubicarse en otros lugares. O sea, esto es lo alucinante. Es una historia que pasa de la mitología a la ufología. Por supuesto, estamos hablando de un cruce aquí, ¿cierto? De este tipo de historias que tienen que ver con lo ufológico, tal cual como tú dices, donde hay bastantes investigadores. De hecho, hay un investigador que pertenece a la milicia, que es Rodrigo Bravo, que salió en avión a buscar la misteriosa isla de Friendship. Salió en una misión él, de manera personal, por su interés en la ufología de buscar este misterio. Obsesionado con este lugar. Obsesionado. Recorrió en avión todo el sur y no pudo encontrar rastros de esta misteriosa isla. Yo te preguntaba, Freddy, antes del corte, acerca de esta suerte de código de acceso. Tú me decías, más que una persona pueda acceder a la isla, como lo hizo este personaje, rastreando, mapeando ahí en terreno, en su avión, se recibe una invitación. Sí. Es decir, son elegidos. ¿Tiene características de secta? ¿Hay niños? ¿Hay adultos? ¿Hay hombres y mujeres? ¿Quiénes forman presuntamente parte de Friendship? Mira, esta ya misteriosa isla, ¿cierto? Se dice que está habitada por hombres, mujeres y niños de distintas etnias, pero que en sí tienen algo que los enlaza. Tienen un vínculo en común, tienen ese algo particular que ha hecho que la gente de Friendship ponga sus ojos en ellos y los haga parte de esta comunidad. Y ese gran vínculo es un código genético que supuestamente los vincularía con una visita de estos alienígenas en la antigüedad. ¿Los llamados alienígenas ancestrales? Claro, y es tras lo que esta gente de Friendship va. Lo que ellos hacen es obtener este código genético según los relatos y hacerte a la vez, en contraparte, digamos, como ayuda o como pago de este favor, ayudar con un tratamiento médico de una enfermedad incurable, de un cáncer o de una enfermedad en grado terminal. Freddy, cuando revisábamos la documentación para el programa de hoy, quizás lo que más me llama la atención es un dato duro, ¿no? Un hecho concreto que ocurre en Chile en la década de los 80, el terremoto de 1985. Sí. ¿Qué vinculación tiene con este misterioso lugar, esta isla Friendship? Mira, hablábamos hace un rato de que a Octavio Ortiz se le da 20 horas de anticipación, digamos, el dato al respecto del accidente del Challenger. A través de su radioafición. A través de una comunicación en la que le dicen que esta nave que va en una misión supuestamente científica lleva un oscuro propósito. Por lo tanto, la gente de Friendship le dice que tienen la obligación de intervenir, haciéndose cargo de este accidente que ocurre con posterioridad y que es advertido a este señor Octavio Ortiz. Se cuenta también que los habitantes de Friendship, a través de un contacto radiofónico, advierten del tremendo terremoto de 1985. Ellos lo incluso advierten, dando día y hora. También lo advierten. Por lo tanto, ellos de a poco en esta comunicación con Octavio Ortiz y con algún otro radioaficionado van dando pequeños datos de que pueden manejar eventos que suceden en el futuro, que poseen la tecnología para desplazarse a través del tiempo. ¿Manejarán ellos las dimensiones? ¿Más de 3 dimensiones? ¿4, 5, hasta 6? No lo sabemos.
pero ellos sí tienen esta capacidad para advertir y para avisarte de eventos que pueden llegar a ocurrir en un futuro próximo. Lo más increíble que este relato, que parece de ciencia ficción, es un mito del cual se discute, insistimos, en el sur de Chile. Por supuesto, es un mito que tiene profundas raíces con Chiloé. De hecho, la gente de Chiloé y del sur habla de los habitantes de Friendship con una naturalidad abismante. Uno aquí lo encuentra que como personas rubias, 1,90 m, todos, y tienen, ojo, que según la gente que ha estado en contacto con ellos, si tú los miras, no son muy diferentes uno del otro. Es como si fueran copias genéticas el uno del otro. Como si no hubiesen mayores diferencias en su fisonomía, digamos. Entonces, claro, evidentemente uno puede llegar a pensar de que ahí estás enfrente a algo que a cualquier persona le pareciese rarísimo, pero los habitantes del sur se lo toman con naturalidad. ¿Freddy no califica esto como una secta? Mira, hay algunos estudios y hay algunos investigadores que efectivamente lo vinculan más a un tema sectario que a una delegación venida de otro mundo. Pudiese ser perfectamente, pudiese serlo, ya que ellos, según sus propias palabras, a Octavio Ortiz también, le declaran que ellos son una hermandad, son una fraternidad muy vinculada a Dios y que trabajan directamente con los ángeles del Señor. Palabras que pueden indicar, digamos, que su lenguaje nos hace pensar más en una secta que en seres, digamos, que manejan este tipo de tecnologías avanzadas y que pudiesen proceder claramente de otros mundos. Claro, ahí me saltó la duda, sobre todo cuando planteaste lo de ser elegidos. Más que cualquier persona pueda descubrir, acceder o encontrar el lugar exacto donde se encuentra esta misteriosa isla, lo que tú me planteas es que quienes llegan y quienes habitan ese lugar son escogidos con pinzas. Claro, es que el término elegido tiene un carácter vinculado un poco con la religiosidad, tiene que ver con el hecho de ser una persona especial, que tiene una característica que lo hace único y que tiene un propósito. La gente de Friendship busca a estos escogidos especiales porque poseen esta característica de la que conversábamos anteriormente. Hay un código genético en muchos habitantes de la Tierra que pudiésemos ser descendientes de esta raza alienígena primigenia, de la cual ellos buscan este código genético en particular. Y que evidentemente y a todas luces lo hacen como un favor. Entrégame este código genético que tiene que ver con nosotros como Friendship y nosotros te sanamos de la enfermedad que te aqueja. ¿Sanan enfermedades solo a seres humanos? Mira, hay algunos relatos que vinculan también a la gente de Friendship con extrañas sanaciones a animales de granja, incluso mascotas, que se les ha visto recoger animales de granja y devolverlos con posterioridad a las comunidades. Comunidades que tienen problemas de alimentación, que no tienen mucha carne para comer, o efectivamente a los mismos dueños de los caballos o las vacas que las han tenido enfermas por mucho tiempo. Ellos se las llevan y se las devuelven completamente sanas, tal cual como lo hacen con los seres humanos. Probablemente ahí no existe el tema de este código genético, pero sí hay algo que ellos también buscan. No se sabe lo que comen, no se sabe de qué se alimentan. Ellos, el único dato del que podemos dar fe es por el relato de Eduardo de la Fuente, que nos cuenta que estas intervenciones médicas no son quirúrgicas, son a través de elementos líquidos que son sintético-biológicos. No sé si recuerdas tú que hace un tiempo atrás se habló de la nanotecnología. Sí, claro. En la que se decía que mini robots se podían introducir en nuestro cuerpo y sanarnos de enfermedades. ¿No suena parecido? Sí, bastante. ¿No suena que tiene alguna especie de vínculo? Claro, algunos plantean que en el futuro uno va a salir a trotar haciendo ejercicio y gracias a la nanotecnología, donde se cruza la medicina con la ciencia y la tecnología, te va a tomar una pastillita y pequeños robots van a curarte de un cáncer. Bueno, imagínate, en 1985... Ese tipo de cosas especulan los expertos en tecnología. Claro, o sea, imagínate, especulan eso, imagínate, en 1985, una persona que no tenía nada que ver con la tecnología, nos habla de un elemento líquido, del cual se le explica a él, que va a ingresar a su organismo,
va a proceder a realizar cambios dentro de su organismo, tal cual como lo plantean el día de hoy los científicos vinculados a la medicina y que nos hablan de estos nanorobots. Freddy, ¿cómo es posible que se haya anticipado, alguien haya tenido la información previa de que se venía un gran terremoto el año 85 en Chile? Mira, se especula mucho con este tema de los viajes en el tiempo. Hay científicos que dicen que solamente el viaje en el tiempo es posible realizar hacia el futuro y no hacia el pasado. Porque tenemos todas estas teorías de Einstein, ¿cierto? Y tenemos también que tomar en cuenta que, según los científicos, es mucho más fácil ir hacia adelante en el tiempo que hacia atrás. Ellos, en Friendship, manejarían la tecnología como para poder realizar estos viajes en el tiempo a voluntad. Ellos podrían saber todo lo que va a suceder en un futuro próximo y comunicárselo a estos elegidos, a estos escogidos. Octavio Ortiz fue uno de los elegidos, fue uno de los invitados a esta isla y sin embargo él rechazó la invitación. ¿Por qué la rechaza? Recordemos que Octavio Ortiz, siendo radioaficionado, comienza estos contactos en agosto, el 17 de agosto de 1985. Unas comunicaciones bastante livianas, hablando de temas triviales, hasta que de pronto estos comienzan a ser cada vez temas más profundos y más relacionados con cambios del futuro de la humanidad, con el mundo y con el devenir, además de temas que tienen relación con la medicina. En ese momento, ellos le comunican, primero, con 20 horas de anticipación, lo del Challenger, le comunican lo del terremoto del 3 de marzo, y además le invitan a ser parte de esta congregación, de llegar a la isla. Entonces, claro, evidentemente ellos a través de estos tips le van dando a Octavio Ortiz señales de que pueden manejar el viaje en el tiempo. Mira. Y que pueden manejar alta tecnología en medicina. Incluso son capaces de manejar, digamos, tecnologías que tienen que ver con el camuflaje. ¿Con el camuflaje? Claro, ya que su isla es indetectable. ¿Qué tipo de camuflaje puede utilizar una gran nave? Porque se dice que es una isla que tiene varios pisos hacia abajo el mar. De forma submarina. Submarino. Y que puede navegar a voluntad también, para poder, digamos, escapar de los rastreos militares, de los rastreos de curiosos incluso. Indetectable. Indetectable. ¿Qué otros antecedentes se escriben en esta misteriosa historia, Freddy? Mira, hay un antecedente que tiene que ver con la literatura también, y que nos habla de una extraña relación entre el mito del Caleuche y la isla Friendship. Entonces estamos hablando que supuestamente todos estos relatos relacionados con este famoso barco fantasma iluminado lleno de estos marinos extraños es el origen de lo que hoy día llamamos la isla Friendship. La ubicación geográfica, la misma. Las características de estas dos situaciones muy parecidas. Esto está muy bueno. O sea, quiere decir que quienes vieron supuestamente el Caleuche, en realidad estaban viendo a la isla Friendship. Muy probablemente estos relatos se cruzan y estamos hablando de la misma circunstancia, del mismo lugar, de los mismos habitantes y de la misma supuesta nave alienígena. Ahora, entre paréntesis, ¿cuál es la historia del Caleuche? Digo, en resumidas cuentas, ¿no? Para entender este cruce. Entendámonos que el Caleuche es un barco que se aparece en Chiloé, en el sur, y que sus marinos son capaces de hipnotizar a los testigos de la aparición de este barco y se los llevan al barco. Ellos ingresan al barco y forman parte de la tripulación. Qué extraño. Te invito a Friendship y te hago parte de la comunidad. Estamos hablando de una especie de comunidad secreta. Estamos hablando de una especie de cruza entre la realidad y nuestros mitos. ¿Son capaces los mitos de cambiar nuestra realidad o nosotros vamos cambiando con ellos también? Son ese tipo de detalles los que hacen Completamente en vivo y en directo, un enigma, un mito titulado Friendship. A esta hora de la noche hacemos el cruce entre el mito del Caleuche, como parte de la mitología chilota clásica, con Friendship, esta supuesta isla itinerante, claro, en la zona sur de nuestro país. Claro, o sea,
tú ahí tienes varios paralelos. Supuestamente esta isla se movería, ¿cierto? Por todo, digamos, el fiordo y Chiloé. El Caleuche también se mueve. Aparecen en circunstancias especiales. Todos los que son llamados a subir a estas naves o a este barco forman parte finalmente de la tripulación y quedan ahí. También los habitantes de Friendship son llamados a formar parte de esta comunidad también y se quedan ahí por características especiales. ¿No te parece que puede que el Caleuche sea la interpretación mitológica de lo que posteriormente nos encontramos como una historia ufológica llamada Isla Friendship? Es raro este cruce, Claro. pero el match, digamos, se puede hacer. Es muy probable que estemos en presencia de algo que comenzó de una manera y terminó siendo de otra. Dicen algunos investigadores de este tipo de fenómenos más relacionados a la psicología y la sociología, de que el fenómeno ovni va cambiando con nosotros a través del tiempo. ¿En qué sentido? 1851, West Virginia, Estados Unidos, el avistamiento de un barco volador de madera, con aspas que lo hacían volar. Frena este barco en el aire, baja una... ¿Cómo explicártelo? Baja una cadena del aire y por la cadena se desplaza un marinero de 1,50 m con disfraz de marinero. En ese tiempo habían barcos a vapor, barcos a vela. 1969, el hombre pisa la luna. El traje de los extraterrestres visualizados en la época de finales de los 60 se corresponde a un extraterrestre con casco y con traje de astronauta. 1990, se estrena el Día de la Independencia. OVNIs gigantes invadiendo la Tierra. Múltiples reportes en Europa y en América del Norte de ovnis gigantes, con fotografías. ¿No estará cambiando el fenómeno junto a nosotros? ¿No estaremos nosotros cambiando junto a la evolución de este fenómeno? Claro. Puede ser lo mismo aquí el caso Caleuche Friendship. Nosotros hemos ido cambiando, por lo tanto lo interpretamos de distinta manera. Al principio lo interpretábamos como un barco con extraños tripulantes. El día de hoy lo interpretamos como ¿qué? Como una quizás gran base submarina relacionada con los extraterrestres. Freddy, más antecedentes. Es importante seguir escribiendo esta historia con todas las pistas sobre la mesa. Mira, el día de hoy se habla que todavía está presente, porque mira, en algún momento, cerca de finales de los 90, paran las comunicaciones con Friendship. Esto se detiene. Hay gente que dice que se realizaban muy pocas, que eran bastante más escondido, digamos. ¿Por qué? Porque se decía y se hablaba de una finalización de la misión de Friendship. Sin embargo, hoy, desde hace un par de años a la fecha, se habla de que se han restablecido más cerca de Puerto Aysén. Y que ya el famoso Mytilus II, que era la nave este yate que los llevaba hacia la isla, ya no existe. El día de hoy, estos extraños seres se manejan con dos nuevos yates, el Arica y el Hermes, que han sido vistos cerca de Puerto Aysén. Freddy, antes de salir al aire, me comentabas acerca de una historia del llamado Friendship italiano, que es un antecedente de los años 50. Mucho más Sí, atrás. muy anterior. Pero que tiene características muy similares. Claro, bueno, en este caso estamos hablando de que en Italia se comenzó a hablar entre finales del 50 de amicitia. Amicitia. Amicitia, amistad, friendship, y que tiene ciertas características que lo vinculan con nuestro friendship. De partida, se habla de seres altos, rubios, con unas características nórdicas, y que también comienzan a buscar cierto tipo de personas para llevarlos a formar parte de esta comunidad. Ellos se vinculan, eso sí, hay que hacer un pequeño alcance ahí, que ellos se vinculan con un área muy discutida de la nueva ufología que tiene que ver con el New Age, de los llamados amantes de la cristología. La cristología vincula a la historia de Cristo
con los seres extraterrestres. Cristo sería un gran comandante de esta fraternidad universal, llamado el comandante Sananda, que viaja en una nave espacial y que supuestamente ellos son como los jefes de este friendship italiano. De ahí crece una gran digamos, manga de investigadores que persiguen esta famosa fraternidad universal, que es la que contacta posteriormente al italiano Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni, y que son gente que habla profusamente de la relación entre los ángeles, Jesús y los seres extraterrestres, y cuya misión es volver a traer el reinado de Cristo a la tierra. Y ese es un vínculo que tiene que ver un poco, digamos, con una ufología más relacionada a la religión. Entonces este friendship italiano está más vinculado a eso. Tiene más que ver con un tema que vincula la religiosidad y la ufología, más que con estas extrañas sanaciones que se realizan en el sur de Chile. Sin embargo, el cruce tiene que ver con lo que discutíamos hace algún rato y te preguntaba si habían características de secta en el friendship al sur de Chile, en las cercanías de Chiloé. Y ahí sí hay una conexión. Ahí sí hay conexión, evidentemente hay una conexión, porque se terminan haciendo estos grupos como cerrados en torno a este fenómeno, entre comillas. Estamos hablando de una historia que data de por lo menos 30 años antes de los primeros hallazgos. Sí, 1955, 58 al 63, entonces son historias que tienen bastante años de diferencia una con la otra. Entiendo también en una localidad pesquera, en un pueblo pesquero, claro, costero, digamos. Claro, exactamente. Entonces tiene todos estos vínculos que la hacen similar, pero en sí con una raíz que tiene que ver con temas distintos. Como te digo yo, si bien es cierto, la gente de Friendship acá en el sur de Chile habla que ellos se comunican directamente con los ángeles y ellos solamente son un instrumento, lo otro de Italia es más profundo y más relacionado con esta cristología que relaciona a Cristo con un ser extraterrestre que andaría dando, digamos, en la órbita terrestre, vigilando el planeta para cuidarnos de también todos estos extraterrestres malos que supuestamente existen. ¿Ese friendship italiano califica como antecedente para el caso chileno? Mira, para mi punto de vista, como investigación tiene muchos paralelos y probablemente también dentro de lo controversial pudiese ser el origen de nuestro friendship también. Hay muchos investigadores, muchos ufólogos que dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se parecen mucho en las bases, digamos, en el origen del relato, en el origen del mito también, y cómo se va desarrollando, el tipo de seres, cómo es esta supuesta nave-estación submarina, tienen características muy similares. Freddy, ¿qué es este globo Mir en sus globo Mir en sigla, digamos? Mira, se generó una gran polémica debido a que en algún momento los supuestos habitantes de Friendship, a través de un contacto radiofónico, hablan de que su nave está sobre la cordillera. ¿Ya? Se le sacan fotografías a este extraño objeto. Con posterioridad, varios investigadores dan con el dato casi certero de que lo que se ha fotografiado no es una nave extraterrestre, sería un globo Mir. Se hace una persecución del caso y otros investigadores logran dar en la puerta de la casa de la persona que supuestamente estaba realizando las transmisiones radiofónicas haciéndose pasar por un habitante de Friendship. Entramos en el terreno en el que existen dos puntos de vista contrapuestos. Los que creen a pie juntilla en el fenómeno y los que dan datos acerca de su falsedad. Claro, la farsa. Que hay una farsa detrás de lo de Friendship y que es una copia acomodada de lo que sucedió en Italia y que, ojo, y es aquí la parte donde me gusta intervenir a mí, hay mucha gente que no tiene escrúpulos y no tiene ninguna moral y que es capaz de aprovecharse de la gente a través del mito Friendship. ¿Cómo?
Lo averiguamos a la vuelta. ¿OVNIs o farsa? Lo discutimos con Freddy Alexis esta noche. Hablamos de Friendship y también en un ratito más sobre mitología de vampiros en Chile. Distintos casos que iremos analizando en Mentiras Verdaderas. Hacemos un alto y regresamos con más Noche de Viernes. No te vayas. Sigue lloviendo en Chile fuerte y parejo y nosotros hacemos Mentiras Verdaderas, una noche de relatos misteriosos, de aventuras paranormales y donde además la controversia se ha tomado este espacio junto a Freddy Alexis. Hablamos de Friendship, una misteriosa isla en el sur de nuestro país donde discutimos si se trata de una mitología, si se trata de una farsa, tiene que ver con la ufología, con los ovnis. Todas las pruebas sobre la mesa para que la última palabra, como siempre, la tengan nuestros amigos en casa. La discusión, además, Freddy, está en nuestro hashtag Cazador de Mitos MD, en nuestro Twitter, @mentiraslarred. Freddy, recapitulando para la gente nuestros amigos que se suman a la sintonía, ¿cómo podemos definir Friendship en pocas palabras? Y cómo podemos explicar las características de esta isla y los contactos que ciertas personas han tenido con sus habitantes? Mira, estamos hablando de que Friendship es una misteriosa isla, por darle un nombre, en la que se realizan tratamientos médicos con una tecnología que no poseemos hasta el día de hoy y que son capaces de curar enfermedades terminales como pudiese ser el mismo cáncer. Tú me contabas enfermedades tanto para humanos como para animales. Para humanos como para animales también, los que son recuperados para volver a insertarlos dentro de las granjas. Desde vacas hasta perros y gatos. Incluso hasta mascotas, claro, como tú bien lo dices. Ellos, bajo sus propias palabras, se dicen instrumentos de los ángeles del Señor. Es así como se autodenominan y que son una congregación. Características físicas: altos, rubios, ojos azules, con características nórdicas, y que dentro de su comunidad tienen mujeres, niños de todas las etnias, pero que poseen una característica en común: un código genético que la gente de Friendship busca porque los uniría con sus antepasados alienígenas ancestrales en nuestro planeta. Lo que tú me decías, Freddy, entonces es que no cualquier persona puede acceder a Friendship, sino que son escogidos, elegidos uno a uno con pinzas. Claro, mira, hay gente que ha buscado incansablemente comunicarse con la congregación Friendship. Y esto es, a través de los relatos, imposible, debido a que son ellos quienes buscan a las personas para llevarlas y hacerlas parte de esta comunidad. Es por eso que es muy difícil que tú logres ubicar o conocer o ni siquiera tener de cerca a alguien de Friendship, porque si tú no tienes esta característica genética, no te van a buscar. Freddy, hay testimonios que datan de mediados de la década de los 80 y que se vinculan a al ejercicio del radioaficionado. Sí. Y que entendemos están ahí los primeros antecedentes. Nacen ahí, claro, como tú bien lo dices, nacen junto a los radioaficionados. En Chile, Octavio Ortiz, quien es un radioaficionado, es una de las primeras personas en mantener contacto con esta extraña congregación que proviene de un mundo que no sabemos cuál es. Se le dan datos certeros al respecto del terremoto de 1985. Se le dan datos también al respecto de un terrible accidente que sucede al transbordador Challenger y que supuestamente se origina en el hecho de que ellos, por haber descubierto un oscuro propósito dentro de esta misión espacial, hacen intervención. 37 segundos dura en el aire este transbordador y explota en 1000 pedazos. Freddy, ¿qué tipo de comunicación estableció este radioaficionado supuestamente con Friendship? Bueno, la verdad es que Friendship, digamos, realiza comunicaciones entre ellos a través de la banda de los radioaficionados. Por lo tanto, fue muy fácil que algunos radioaficionados nacionales pudiesen lograr detectar estas conversaciones y hacerse parte de la comunidad. Ellos conversan con estos misteriosos habitantes de esta misteriosa isla que está en el sur de nuestro país y que hasta el día de hoy no ha sido descubierta. Hasta el día de hoy no ha sido descubierta y ahí
el mito, la leyenda, el enigma, para que nuestros amigos gran en enigma, casa claro. puedan seguir escribiendo esta historia, este relato que se ha ido traspasando de generación tras generación. Hemos puesto los antecedentes sobre la mesa y son ellos en sus casas los que van a tomar la determinación de creer o no creer, finalmente. Misterios sin resolver, seguimos avanzando en historias enigmáticas y esta a mí me encanta, cuentos de vampiros. Así Pero es. no de la literatura No, universal, no. Estamos hablando de historias hechas en Chile, contadas y relatadas en nuestro país y vamos a ir avanzando desde el enigma, el misterio ahí en Rancagua, en un mausoleo, hasta la mitología mapuche. Bueno, queremos partir hablando en este momento de los mitos y lo paranormal de un personaje histórico. Estamos hablando de alguien que fue un héroe de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de un regidor, de un exalcalde, de un ex encargado de las cuentas de la comunidad rancagüina, de don Lisandro Lastarria, ¿Más conocido como? más conocido como Tito Lastarria, que ahí también vamos a dar un buen dato al respecto de por qué le llaman Tito y no Lisandro, que tiene que ver con algo que sucede por ahí por el 1900, ya lo vamos a contar. ¿Es cierto que él fue administrador del cementerio número 1 de Rancagua? Mira, ese es otro misterio, claro, él mismo administró ese cementerio antes de ser enterrado en el lugar. O sea, el tipo administra lo que después va a cobijar su propio mausoleo. Exactamente, y hay detalles que hacen de esta historia muy, muy interesante. Por ejemplo, Oye, ahí está el mausoleo, ya todo mira, cachete. fíjate que los niños, los escolares en Rancagua, rayan, mira cómo está, Lo grafitean. lo grafitean pidiéndole favores a Tito Lastarria. Por ejemplo, quiero pasar de curso, que me vaya bien en la prueba de matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, corren un gran riesgo, porque la leyenda de Tito Lastarria cuenta que él, en algún momento, va a salir a cobrar esos favores. Oh, qué heavy. O sea, la gente se acerca de forma desinformada, como si se tratase del favor a una nimita, Exactamente. sin saber que Tito Lastarria después cobra. Claro, pero mira, y esto parte de una manera muy anecdótica. En la parte posterior del cementerio número 1 de Rancagua estaba antiguamente el barrio de las prostitutas en Rancagua. Ya, el barrio rojo. El barrio rojo. Ocurre que estas mujeres de la noche, Esto por lo que le han contado, por lo que me han imagino, contado, por Freddy, supuesto, ¿no? cruzaban hasta dentro del cementerio Ya. y en el mismo mausoleo de Tito Lastarria comienzan ellas a pedirle favores. Queremos tener buena clientela, ojalá los clientes lleguen con plata, etcétera, etcétera, etcétera. Son ellas las que comienzan el mito del favor concedido de Tito Lastarria. Ahora, en vida Tito Lastarria era, ¿cómo operaba el hombre, digamos? Era generoso, era dadivoso, Mira, tenía patrimonio. Es que ahí vamos a partir con un tema que es bastante controversial también, porque hay varios relatos que se entrecruzan y hay varias maneras de definir a este personaje de Lisandro Lastarria. Porque algunos relatos cuentan que él realiza un viaje a Europa y que a su regreso rehuía la luz del sol. Ya. Solamente tenía comportamientos noctámbulos. Él de noche se movía y hacía todo lo que tenía que hacer solamente de noche. Prestaba dinero. Claro, prestaba dinero porque él tenía un gran patrimonio. Hoy día lo homenajeamos porque entiendo que vestía de riguroso negro. Por supuesto, según los relatos, él vestía un riguroso negro y tenía un rostro pálido, pálido como la leche. Era un personaje de encontrártelo en la calle y patitas para que las quiero, arranquemos, porque en realidad un tipo delgado, alto, de negro y con la cara pálida como un cadáver, es como para arrancar. No pasaba piola. No. O sea, la sociedad rancagüina era un tipo muy identificable. Muy identificable. Y se dice que paseaba también en un carruaje negro con corceles negros. Hay toda una historia ahí que lo vincula con este aspecto, digámoslo así, bastante oscuro. ¿Qué pasó supuestamente en ese viaje a Europa? ¿Por qué cambió? Ya que lo definíamos con todas estas características, ¿no? Corregidor, alcalde, tesorero municipal, trabajó en correo, fue gobernador suplente, participó, fue parte de la Guerra del Pacífico, era un héroe de guerra. Por supuesto. Y mira,
Lo que sucede, según algunos relatos, es que él habría contraído una enfermedad que se llama anemia perniciosa. Ya. La anemia perniciosa en esa época se vinculaba directamente con casos de vampirismo. Por lo que se supone que en Europa él fue atacado por un vampiro. Ahí comienza el mito. Y ahí comienza el mito de Lisandro Lastarria. Ahora, en el momento de su muerte, el alcalde manda a construir estas 4 cruces sobre el mausoleo para que Tito Lastarria no arrancara del lugar. Porque él, antes de morir, promete salir a cobrar todos esos favores concedidos convertido en vampiro. Ahora tú dirás, evidentemente estas 4 tremendas cruces que protegen este mausoleo lo hacen un fuerte, infranqueable, inviolable. Se supone y se dice que él llegó en un féretro metálico amarrado con cadenas. Y que estas 4 cruces, cierto, que están sobre el mausoleo lo protegen. Pero hay una característica que tiene temblando a toda la comunidad rancagüina. A ver. 2 cruces se cayeron para el terremoto del 85. Oh. Y la última se cayó para el terremoto del 2010. Solo queda una. Solo queda una cruz. Una. Y el mito indica que... Cuando caiga esa cruz, Tito Lastarria va a salir convertido en vampiro a cobrar todos los favores concedidos. Nadie se va a salvar de sus colmillos. Oh, o sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque en el fondo Exactamente. todos los estudiantes o todas las personas que estaban pasando por problemas económicos, enfermedades, pasar el examen, pasar de curso y que dejaron grabado ahí su pedido, en Tienen algún claro- minuto tendrán que pagar. Tienen claro que cuando caiga la cruz, sus días están contados. Y eso, algunos historiadores rancagüinos lo comentan prácticamente como si fuese una verdad absoluta, porque tienen antecedentes de mucho antes que vinculan a este Lisandro Lastarria con los verdaderos vampiros de la tradición europea. Lastarria, don Lisandro Lastarria, toda una figura en Rancagua y que en su mausoleo, que me imagino que muchos visitan casi como destino turístico, se escribe este mito, esta historia. Claro. Y fíjate que el cementerio número 1 de Rancagua los días miércoles realiza un tour nocturno Ya. en el que la gran atracción de la noche, El highlight. claro, es el mausoleo de Tito Lastarria. Ahí termina todo. No, y de hecho lo abren. Abren el mausoleo. Lo abren. Sí. Porque esas imágenes que veíamos parecían un fuerte de guerra. Lo que ocurre es que el administrador, don Juan Pino, este último tiempo, decidió comprobar si efectivamente el mito era real o no. Paréntesis, al abrir el mausoleo, la gente tiene acceso a ¿qué? ¿Puede incluso observar el féretro de Tito? ¿Me creerías que sí? Está ahí a la vista de cualquiera de los visitantes de estos tours. Ahí está el féretro de Tito Lastarria. De hecho, las cadenas también existen. Pero el detalle más importante, y que hablábamos recién y que tú me lo comentaste, Las 4 cruces. es si acaso los mausoleos tienen 4 cruces como una característica común. Claro, eso yo nunca me había No, fijado. para nada. Porque por lo general uno siente que en la arquitectura uno se imagina de inmediato una sola cruz, como Claro. iglesias en miniatura o pequeños templos, lugares de oración. No hay, al menos en el cementerio de Rancagua, ningún otro mausoleo que posea 4 cruces. Y las 4 cruces están estratégicamente puestas. ¿En qué sentido? Norte, sur, este, oeste. Para cada punto cardinal. Una para cada punto cardinal para que el vampiro contenido dentro no tenga por dónde huir. Sin embargo, el día de hoy queda una sola cruz
Cayeron 3. Cayeron 3. 2 por un terremoto, me dijiste. 2 por el terremoto del 85 y 1 por el terremoto del 2010. Son cruces... Mira qué entretenido estas imágenes, estuvimos frente al mausoleo. Esto es interesante porque, claro, Freddy pudo estar ahí, pudo chequear más o menos qué es lo que pide la gente. ¿Qué recuerdos tienes de este reporteo que hiciste, Freddy? Principalmente que ¿Qué pide la gente? hay favores de todo calibre. Los más raros. Mira, hay favores a escolares hasta favores de catre. ¿Como a qué nivel? Como... Que me dé la pasada. Claro, Tito, por favor, hoy día quiero acostarme con las 2 colombianas del negocio de la esquina. ¿Así? A ese nivel, o sea, tú puedes leer de todo. Oiga, mira, vendiendo, porque después hay que el mito dice que hay que pagar. Tú La gente no sabes, sabe. después él va a llegar y hasta ahí nomás llegó nuestra historia. y lo más, digamos, lo clásico de esta historia de vampiros también tiene que ver con que Tito Lastarria, y aquí vamos a hablar de un dato histórico duro. Don Lisandro Lastarria muere pasadito el 1900. Y su hijo Tito Bravo, Ya. con 27 años, muere siendo médico a cargo del Lazareto de Melipilla. Es enterrado en el mismo mausoleo que Lisandro Lastarria. Y la gente comenzó a mezclar estos dos nombres y a nombrarlo como Tito Lastarria. Este Tito, este hijo Tito Bravo no fue reconocido por Lisandro hasta ya no haber recibido su título de médico. Imagínate, hasta grande. Y ahí, claro, comienza este nuevo nombre, este nuevo personaje llamado Tito Lastarria, ya no Lisandro Lastarria. De ahí viene. De ahí viene. Y de hecho, hay un dato que lo vincula con las historias de vampiros de la literatura. Mira, hay un dato al respecto de los vampiros que tiene que ver con que ellos para descansar tienen que tener féretros con la tierra donde ellos fueron enterrados en distintos lugares geográficos. ¿Para qué? Para tener escondites. No solo la tumba de Tito Lastarria tiene esta característica de las 4 cruces que protegen a la comunidad del vampiro encerrado. También hay una segunda tumba de Tito Lastarria en Copiapó. ¿Cómo? Explíquenmelo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hay una persona muerta que tiene 2 tumbas? ¿Quiénes son los que tienen más de una tumba? Los vampiros. ¿Es Tito Lastarria un vampiro? Hay características que me están contando al oído que probablemente sí. Tiene más de un lugar donde descansar. Y quizás cuántas otras tumbas de Tito Lastarria estén dando vueltas por el sector. En este mito popular, entiendo que Tito Lastarria en algún minuto no es tildado como de los trigos más limpios. ¿Es cierto que abusaba de sus empleados? ¿Los trataba mal a sus trabajadores? En algún momento, cuando él vuelve de esta aventura europea, sí, efectivamente él se convierte en un tipo castigador. No lo era antes. No lo era antes. Hay un punto bisagra ahí. Claro, hay un Lastarria antes y después de su viaje a Europa. Hay un punto clave en la historia de su vida, en la cual él se convierte en una persona distinta. Él era un prestamista que, sin embargo, a pesar de tener esto de prestar el dinero, si tú te atrasabas un día, él mandaba matones a azotarte, a golpearte hasta que le devolvías el dinero. Con sus propios empleados él era muy cruel. De hecho, hay la historia de varias amas de llaves que abandonan su casa porque él terminó golpeándolas hasta lacerarlas. O sea, era un tipo que cambió radicalmente de la luz a la sombra después de este extraño viaje a Europa. Esta característica del prestamista que después cobra es justamente lo que hoy se convierte en mitología para el supuesto vampiro. Es decir, en algún minuto vendrá a cobrar favores. ¿Lo contamos a la vuelta? ¿Hacemos un breve alto? Queridos amigos, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más mentiras verdaderas. Noche de vampiros, noche de viernes, no te vayas. So you say you ain't from around here. I can tell by your accent, dear. You got a ain't been a hurt
Seguimos en vivo y en directo, noche de viernes en Mentiras Verdaderas, y tú no te puedes olvidar que todas las mañanas desde las 7 a.m. en punto, Hola Chile te acompaña, te entretiene, te informa. Ahí está Eduardo de la Iglesia, está la Julia Vial, está todo el equipo esperándote para hacer de tu mañana una gran mañana. Despiértate, desayuna, acompáñate, infórmate. Hola Chile, solo por las pantallas de la red, todas las mañanas. Seguimos esta noche de vampiros, de relatos paranormales, de historias míticas junto a Freddy Alexis. Freddy, antes del corte hablábamos de Tito Lastarria, este personaje muy conocido en Rancagua por su historia, ¿no? Un personaje que estuvo en la Guerra del Pacífico, que fue tesorero municipal, trabajó en Correo, fue gobernador suplente, toda una celebridad local, sí, ¿no? Y que, muy conocido, y que el mausoleo ahí está, forma parte del circuito hasta turístico de recorrido nocturno. Y me gustaría recapitular brevemente cuál es el mito que se le achaca a este personaje que muchos creen que es todo un vampiro. Tito Lastarria, después de todas estas grandes hazañas en favor de la comunidad, realiza un viaje a Europa y vuelve con hábitos bastante extraños. Salía solamente de noche, vestía de negro. Comienza su rostro a palidecer. La gente comienza a comentar qué pasa con Lisandro, por qué está tan raro, por qué solamente sale de noche. Pero a la vez él comienza también a hacer préstamos a la gente, comienza también a comportarse de manera abusiva con sus empleados, con un cambio total de su manera de ser. Llega a tal grado esto que, según la historia que se cuenta, es linchado y prácticamente enterrado en el lugar que el día de hoy es su mausoleo. Ahí donde está el mito de que algunos dicen que lo enterraron vivo. Exactamente, ahí comienza este mito. Y posteriormente el alcalde de la época, en el 1906, me parece, no, 1903, manda a colocar 4 cruces ubicadas norte, sur, este y oeste sobre este mausoleo para que él no pudiese escapar. Sin embargo, él anteriormente a esto, antes de que lo capturaran, él dice: voy a salir a cobrar todos los favores que he realizado convertido en vampiro. ¿Cuándo? Cuando caiga la última cruz de este mausoleo. Él lo anticipa, él lo anticipa, por supuesto. De hecho, por algo el alcalde manda poner las cruces. Y 2 se cayeron en el 85, una se cae en el 2010 y solamente nos queda una cruz. La que protege hasta el día de hoy la comunidad de Rancagua, no lo sabemos. Pero de que tienen miedo todos los que han pedido favores, yo creo que sí. ¿Qué va a pasar cuando caiga esa última cruz? El relato cuenta que Tito Lastarria, convertido en un vampiro, va a tomar cada una de las vidas de las personas que se acercaron a su mausoleo a pedirle favores, que son cientos. Y a través de la historia podríamos contar quizás miles. Freddy, tengo una duda, tú que pudiste estar ahí, reporteaste el lugar, visitaste el mausoleo. Las cruces más o menos, ¿dónde están? Sabemos que en los 4 puntos cardinales, pero en la ubicación misma del mausoleo, ¿de qué material fueron construidas? ¿Cómo es posible que se hayan derrumbado 13 y que solo una permanezca en pie? ¿Por qué no cayeron las 4 de un zuácate? Mira, ocurre que estas cruces fueron hechas en un fierro forjado, bendecido en el momento. O sea, son cruces que están benditas para aumentar el grado de protección de la comunidad frente a este temible vampiro. Y se pusieron estratégicamente en los 4 puntos cardinales porque se dice que los vampiros, la mayoría de ellos, nacen los cruces de caminos a través de un suicida que se cuelga en un cruce de caminos, por ejemplo. En este caso, Tito Lastarria, que está enterrado en un cruce de 2 avenidas dentro del cementerio, debía de alguna manera de ser, enclaustrado ahí para que él no pudiese salir. Y el método eran las cruces de fierro forjado, que a la sazón también el fierro es un elemento que protege, es un elemento protector. ¿O tú crees que esto de las celdas con rejas de fierro es un tema solamente porque el fierro es duro? No. Hay un tema que tiene que ver con la capacidad de bendecir ese elemento metálico. Y estas cruces están hechas de ese mismo elemento.
Y de hecho también estas cruces tenían una forma muy particular, porque cada cruz miraba a los 4 puntos cardinales. Estaba construida de tal manera de que si tú la mirabas desde el norte, el sur, el este o el oeste, eran una cruz para todos lados. Las primeras 2 cruces caen en el 85 y que son las que pertenecían al lado sur-oriente. Producto del terremoto. Producto del terremoto. Y el 2010 cae la tercera, con la que casi se abre el mausoleo completo, y que es la que está en el poniente. Solamente queda la última cruz que está en el norponiente, la que está directamente mirando hacia el norte. Esa es la única cruz que queda. Y que misteriosamente es la cruz que mira hacia la entrada del cementerio. Es como que si tú entras al cementerio, ya esa cruz a la lejanía te protege. Me llama la atención este hecho de un tipo tan querido, tan relevante para su comunidad, hace un viaje, cambia por completo, se comporta de forma abusiva, sí, claro, con sus trabajadores, se convierte en un prestamista usurero, que cualquier retraso implica un castigo físico, pero después es la comunidad la que cobra venganza. Sí. ¿Cómo lo agarran? Lo que ocurre es que él comienza con este comportamiento bastante inusual, de ser tan agresivo, y se le atribuyen un par de muertes en la localidad. Entonces él comienza a ser perseguido no solamente por la policía, sino que también por los parientes de los fallecidos, y la misma comunidad hace eco y dice: oye, Tito Lastarria, ¿qué pasa? Se está comportando tan mal. No, si a mí nos golpeó a nosotros, golpeó a la familia del de la esquina, hizo tal barbaridad. Tenemos que hacer algo, porque el tipo era una maldad viva. El tipo justicia en sus propias manos. Lo ajustician, y de hecho se cuenta, y la leyenda dice que lo entierran vivo, que le ponen un ataúd metálico, lo cierran con unas cadenas de metal también, y tapian la entrada. Y ahí mismo, sobre la marcha, el alcalde manda a poner estas misteriosas cruces, que conjuran el poder de este vampiro chileno, el único del que se tiene registro y del que tú puedes visitar el mausoleo. Hay otras historias, pero no tienen tantos antecedentes como este. De hecho, tú puedes llegar al cementerio de Rancagua y pedir el libro donde está la partida de defunción de Tito Lastarria. Y yo la tuve en mis manos. Tú la puedes leer. Un libro de 1900. Qué increíble. O sea, cualquier curioso puede acceder a ese documento. Mira, ahí están justamente todos los grafitis que dejan en el mausoleo las personas, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, que piden a Tito Lastarria algún favor. Hay muchas burlas ahí, la gente es irrespetuosa con Tito Lastarria. Sí, claro que sí. De pronto hay algunos escritos que dicen: bueno, Tito, hazme este favor, pero a ver si me pilláis. O improperios. Improperios, otros que dicen: no creo en ti, Lastarria, no me voy a pillar nunca. Pero queda una cruz, viejo, queda una. Estamos frente a una historia que es muy potente. ¿Es un mito? Claro que es un mito, pero... Mito popular a esta altura. Claro, y como hablábamos el otro día, no creo en brujas, pero de que las hay, caray. Yo no me arriesgaría a pedirle un favor. Seguimos hablando de historias de vampiros. Yo conozco a otro que enterraron, pero se llama Tite. No sé si ha escuchado usted la canción. No, claro, muy no la vamos a cantar, no, sería desubicado. Claro, pero sí, es muy conocido Tite. Historias de vampiros a esta hora de la noche, cuando son las 11:40. Viajamos a la mitología mapuche. Perfecto. De hecho, no sabía, Freddy, que tenías tanto talento para dibujar, porque justamente ahí en tu libreta de anotaciones tienes un retrato que lo hiciste en pocos minutos del llamado Piuchén, el vampiro animal en la mitología mapuche. Este Piuchén, ¿cierto?, es una especie de gallina alada. Es como un ave y una serpiente, una cruz entre los dos. Bien vampiresco. Bien vampiresco, por supuesto. Mira, esta criatura se alimentaría de sangre, según el mito, y comúnmente se adhiere a los troncos de los árboles para pasar desapercibido, se camufla. Y es ahí donde duerme durante el día, para posteriormente en la noche salir y alimentarse de sangre de animales, incluso hasta de personas, según lo que habla este mito. Fíjate que tenemos en Chile y la mitología mapuche una riqueza impensada, ya que esto es un mito ancestral, probablemente anterior al mito del vampiro en Europa. Pero ya existían los chupasangre dentro de nuestra historia. Los mapuches los reconocían. Y este ser puede llegar incluso, según algunas leyendas, a manejar el mar.
puede él mismo, uno de sus poderes es manejar las aguas del mar y, por ejemplo, si tú lo vas a perseguir en un bote, él es capaz de crear una gran ola y volcar el bote. A ese nivel de superpoderes tiene nuestro piuchén, que es un animal mitológico perteneciente a las historias y los relatos de los mapuches. Potente, poderoso. Freddy, ¿por qué algunos vinculan al piuchén con el chupacabras? A ver, mira, aquí vamos a volver a retomar el tema prácticamente de la pseudo-ufología o de la ufología directamente, ya que se dice que el piuchén es capaz por sí solo de alimentarse de 10 gallinas durante una noche. Se alimenta de sangre. Sí, de matar 30 chivos de una sola vez, que es lo que sucedió a mediados de los 90, si tú mal no recuerdas, con estos casos de apariciones del chupacabras. Al chupacabras se le atribuyen distintas formas, distintas maneras de presentarse frente a las personas cuando ellos son testigos de su aparición. Y el piuchén también tiene una característica que lo vincula. El piuchén es un metamorfo. Metamorfo. Metamorfo porque es capaz de metamorfosearse, es capaz de aparecer como un animal cuadrúpedo para simular ser un perro, o de hacer crecer sus alas para ser parecido a un ave. Y así poder escapar, haciéndose pasar por otro animal. Y también a la vez atacando, convertido en un animal como un perro pequeño. Pero es el mismo piuchén que está tomando una forma distinta para poder llegar a sus víctimas. O sea, muchos que han sentido ser atacados por el controvertido chupacabra, a lo mejor era el piuchén. Claro, y a lo mejor Mitología mapuche. lo mismo que conversamos respecto del caleuche está sucediendo aquí con el piuchén. Los mapuches con anterioridad ya nos estaban relatando quién era el chupacabra. Ya nos estaban dando datos. Oye, hemos visto el chupacabra. ¿Y en qué lo convertimos? En el piuchén. ¿Es cierto que se adhiere al tronco de los árboles? Se adhiere y se mimetiza en el tronco de los árboles. Eso es parte de su comportamiento, de Claro, su característica. incluso tú para poder matar el piuchén tienes que tirar una tela grande, una sábana, para envolver este árbol y luego quemarlo, porque no hay otra manera de eliminarlo. No existe. Es un ser muy poderoso y, como te digo, de pronto cuando tú lo sales a cazar según el mito, él arranca convertido en un perro. Nunca viste el piuchén, sin embargo viste correr un perro o un gato o un ave, porque es capaz tiene esta capacidad de ser un ser mitológico y a la vez metamorfo, convertirse en lo que él quiera convertirse. ¿Es en definitiva el vampiro mapuche? Diría yo que a todas luces es el vampiro mapuche. ¿O Y el que murciélago mapuche? lo que pasa es que en estos últimos tiempos algunos investigadores y zoólogos lo vinculan con el famoso murciélago común, que es el que sabemos que se alimenta de insectos y todo, pero hacen un paralelo, digamos, porque piuchén también se llama, murciélago también se llama piuchén, pero en sí la palabra piuchén significa el que seca los cuerpos, seca los cuerpos, seca a las personas, que les quita la sangre. Ese, digamos, es la traducción del término piuchén. Incluso podemos hablar al respecto de este vínculo que tiene con el chupacabra, de que efectivamente los mapuches, al hablar del piuchén y de esa capacidad que tenía de alimentarse de una multitud de cabras, caballos y gallinas, él es el origen certero de lo que es el chupacabra el día de hoy. Nos dieron datos. Y probablemente son el origen de lo que nosotros hoy día le llamamos chupacabra, porque ellos en esa época no tenían otro nombre que darle. Mira, Freddy, préstame tu libreta de notas donde, insisto, porque este dibujo lo hiciste hace Sí. muy pocos minutos, Sí, cuando estábamos en la pausa. Este es algo Piuchén. así como el retrato hablado de lo que podría ser un identikit del... un piuchén, Sí, el llamado vampiro animal en la mitología mapuche. sí. Oye, Freddy, ¿qué otros vampiros chilenos podemos descubrir esta noche de mentiras verdaderas? Para el sur de Chile también tenemos un vampiro muy especial, el huecufe. Huecufe, sí, porque es una especie de Nosferatu. Es un muerto que recorre los lugares de noche para atrapar a sus víctimas y chuparles la sangre.
es un vampiro un poco más clásico. Estamos hablando de un vampiro más relacionado con los de las historias. Claro. Sin embargo, también nace en el sur de Chile. Es un ser que puede ser exterminado por la luz del amanecer. ¿No te suena conocido? ¿Ah? La luz del sol. Exacto. Y que además también rehuye de lugares y objetos consagrados. Que me suena conocido eso. Las cruces, las medallas de plata. Es un ser que claramente tiene relación con el vampiro de los libros. Pero es chileno, esa es la gracia. Chileno, esa es la gracia. Y otro gran vampiro es nuestro vampiro del Cerro Blanco. Un vampiro que se decía a zancadas cruzaba del cerro hacia los mausoleos para esconderse. Y que tiene como nacimiento una historia muy particular. Una niña de una cuna humilde y un joven adinerado de la época. Ella, obviamente, como la criada, se enamora de uno de los hijos de este matrimonio que tenía muchas lucas en la época. Estamos hablando de 1893. Sin embargo, ella tenía su novio, que también era de un origen humilde. Ella rompe este pololeo con su novio para comenzar un amor furtivo con el hijo de los patrones. La miércoles. Fíjate que en algún momento este joven entra a la milicia y se va con destino al norte del país. Y ella comienza a relatar extraños sueños donde su novio se le aparece y se la lleva al cerro. Le cuesta despertar al otro día y amanece con extrañas marcas en los brazos. ¿Te parece que tiene alguna relación con las historias de vampiros europeas? Claro que sí. Pero el origen de esto es una tragedia. Cuando este joven humilde sabe de la relación del hijo de los patrones con su novia, se suicida. Y esta historia de los sueños de esta hija de los patrones comienza a hacer sentido. Porque el hijo de los patrones fallece en un ejercicio militar en el norte. Nunca regresa. Sin embargo, ella insistía en que noche tras noche el hijo de los patrones entraba a su cuarto, se la llevaba al Cerro Blanco, vivían su furtivo amor ahí y ella volvía a despertar recostada en su cama, cada vez más pálida, desfalleciente y cada vez con menos energía. ¿A qué nos lleva esto? A que el supuesto novio militar de esta joven era el espíritu de su primer pololo reencarnado en el fallecido hijo de los patrones para aprovecharse de ella y chuparle la sangre noche tras noche, hasta que ella se convirtiera, obviamente, como buscan algunos vampiros, en su compañera por la eternidad. Y así tratan por varias semanas de combatir a este vampiro ahí en Recoleta, al frente del Cerro Blanco, con los métodos tradicionales: ajo, cruces y toda la batería de elementos que pueden combatir un vampiro, hasta que logran conjurarlo. Lo persiguen y, como dice la historia, el vampiro se les arrancaba dando zancadas gigantes desde el cerro hasta meterse en un mausoleo que queda en el cementerio que está ahí en Recoleta. Y ahí lo perdían. Y ahí lo perdían. Nunca pudieron pillarlo. Incluso una de las personas que vino a investigar esto desde el mismo Vaticano fue un cura que termina convirtiéndose en papa. Hay un relato muy entretenido que tiene que ver con la persecución de este curita joven, de este vampiro de Cerro Blanco, que es prácticamente una persecución que podríamos encontrar en un libro hasta de Dan Brown, pero que es la historia de un futuro papa de la historia del catolicismo, que estuvo acá en Chile, italiano, y que persiguió al vampiro de Cerro Blanco. Así como esas, hay muchas historias de vampiros, pero estas que hemos contado son las principales, digamos, son las más relevantes, que tienen mayores detalles también a los cuales podemos ir profundizando. Es también inquietante la del Cerro Blanco. Es que porque imagínate, aquí en la región metropolitana, en la imagínate, capital. claro, o sea, estamos hablando de una joven de origen humilde que, claro,
con su escaso, digamos, acceso a cosas y a bienes materiales, se enamora del hijo de los patrones, viendo un buen futuro, deja al novio de lado. El novio se suicida, pero el novio, antes de suicidarse, contacta a algunas machis que le hablan de esto de, a través del suicidio, reencarnar convertido en vampiro, que es uno de los métodos que, según cuentan las leyendas, se puede utilizar para convertirse en un ser de la noche. Y así él regresa engañándola noche tras noche, haciéndose pasar por el novio que estaba muerto, fallecido en el norte, llevándosela al cerro. Increíblemente, ellos logran darse cuenta. ¿Por qué? Porque una de estas noches él casi es descubierto y no alcanza a dejar a la novia dentro de su cuarto, la encuentran afuera. Y es ahí donde empiezan a sospechar, porque ella les dice que lo que más le extraña de este novio que se la lleva al cerro es un afán por morderle, digamos, esta parte del brazo. Y que ella sentía que se le iba la vida mientras él la estaba besando en este lugar del brazo. Freddy, hay otra historia mapuche del Huitralnahue. Huitralnahue o el zombie mapuche, una suerte de muerto vivo. Hay otra también que me llama mucho la atención y que se entronca directamente con la conquista, los conquistadores españoles y el arribo con ellos de ciertas mascotas, ciertos perros. El emperrado. Mira, a ver, yo recuerdo que hace un par de años atrás, no me pongan música de viejo, hablamos de un caso muy similar al del emperrado que se da en Estados Unidos, que es el Dogman. Estos seres, ¿cierto?, nacen como una maldición, siendo el séptimo hijo de un séptimo hijo que contrae esta maldición, que también tiene un paralelo con la historia de los hombres lobo. Y así nace este perro que sale a cazar y traspasa el mal a los demás, a sus víctimas, a los que son mordidos. Pucha, que me suena hombre lobo, pero es una leyenda que nace junto a los conquistadores españoles, que probablemente traían el origen de esta leyenda y que la convierten en local. Porque acá también sus perros comienzan a crecer, a tener más quiltritos, ¿cierto? Y llenan el lugar de perros. Ahora, algunos de estos perros se convierten en perros salvajes, porque se alejan de las comunidades y probablemente, claro, comienza la gente a vincularlos con comportamientos extraños. Sin embargo, este emperrado no es un perro que nace como perro, sino que es una persona que contrae esta extraña maldición y que durante las noches se convierte en este extraño animal que yo vinculo al Dogman de Virginia en Estados Unidos y que sale a cazar y a traspasar esta maldición de una víctima a otra. Y que en realidad es el gran hombre lobo de las historias tradicionales europeas. Claro. Que con la luna llena, su cuerpo se convierte en un lobo gigante que sale a cazar. Y que a través de la mordida, si es que no logra matarte, te convierte también en otro hombre lobo. Es interesante cómo las historias se cruzan, las culturas también generan estas historias transversales. Claro, un cruce de mitología. Por supuesto. Y también hablamos de este zombie mapuche, que en sí es un muerto vivo. Huitralnahue. Claro, el Huitralnahue no tiene un origen claro, pero sin embargo contiene todas las características de la historia de zombies, las que hemos leído y releído y visto en películas por montones. Aquel muerto que durante las noches sale y que está en este mundo entre la vida y la muerte, en que es un ser que así como falleció, digamos, se levanta y se empieza a podrir y que empieza a perseguir a sus víctimas, las muerde y en algunos casos hasta las devora, tal cual como las historias de zombies de la televisión. El zombie más clásico. El zombie clásico. De las películas hasta los videos de Michael Jackson. E incluso, para, digamos, ponerle un acento, todas las historias que hemos relatado son historias chilenas, que nacen en nuestro país. No tenemos que recorrer tanto, ni ir a la Irlanda de 1890 para hablar de vampiros. No tenemos que llegar hasta Haití para conversar de zombies. No tenemos que ir a Puerto Rico para hablar del chupacabra. Los tenemos acá. Y se trata solamente de darle una vuelta a la historia de nuestros mapuches, que tiene esta mitología tan rica.
hemos hablado del emperrado, estamos hablando del Huitralnahue. El escamado también es un ser que aparece en el sur de Chile. ¿Cuál es el escamado? Mira, el escamado es un monstruo bastante extraño porque es como... ¿Tuviste alguna vez la película El hombre de la Laguna Verde? Que era un ser casi como un pez lleno de escamas. Se aparece en los mares del sur y es registrado por un barco de guerra chileno al que se le aparece y que logran identificarlo y decir, este ser tiene tales características, dedos palmeados, los pies también palmeados, un cuerpo humanoide, pero lleno de escamas. Ahí parte el mito entre los marinos. Ahí parte el mito entre los marinos y que incluso la Fuerza Armada chilena le dedica un artículo. O sea, para que la Fuerza Armada hable de un ser que está entre esta cruz, entre la mitología y la realidad, es porque en realidad, efectivamente, los marinos dicen haberlo visto. Claro, algo vieron. Algo vieron, algo vieron. Incluso, no solamente los marinos de un barco lo ven, son varias las naves que lo ven y lo registran, sobre todo en el Estrecho de Magallanes. Este ser que nada con rapidez, que tiene el cuerpo de una especie de humano mezclado, así como una especie de mutación entre un humano y un pez lleno de escamas. Y que, como te digo, es capaz de haber sido registrado por la misma Fuerza Naval. Es extrañísimo que se pueda hablar las Fuerzas Armadas, digamos, de un ser que estaría en el terreno prácticamente de la literatura y de la mitología. Sin embargo, se relaciona también con extrañas apariciones de seres de esas características en el Estrecho de Magallanes y más allá hacia la Antártida. También se habla de este tipo de seres. Hay muchas cruzas y muchas veces oportunidades en las que hemos hablado en que hay fósiles vivientes, como el celacanto, que es un pez del Carbonífero, de la prehistoria de la humanidad, y que en 1928 se encuentra uno vivo frente a las costas de Madagascar. ¡Vivo! Vivo. Y que hasta el día de hoy se clasifica como una especie viva. No encontraron un fósil, encontraron un celacanto vivo, de las mismas características de los fósiles que encontraron en el Carbonífero. Incluso podemos hablar que este ser escamado pudiese ser hasta un fósil viviente, probablemente. Como muchos otros que andan dando vueltas, como los monstruos del lago Ness, como estos pequeños crustáceos que lograron encontrar debajo de la Antártida, que supuestamente se suponían extintos hace cientos de miles de años. Tenemos una multitud de seres dando vueltas dentro de la mitología, dentro de la ufología también, que son parte de esto, que son parte de este extraño terreno misterioso en el que nos hemos estado introduciendo, los vampiros. Freddy, de todas estas historias de vampiros chilenos, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu número uno? A ver, el top one para mí sigue siendo Lisandro Lastarria. ¿Por qué razón? Porque está documentado. Porque tú puedes acceder a los libros de función, digamos, de los entierros que se han hecho en el cementerio de Rancagua. Tú vas a ir, lo vas a ver y lo lees. Lisandro Lastarria, tal día, tal mes, en tal año. El tipo existió. El tipo existió. Y si tú hablas con los historiadores de Rancagua, ratifican que la leyenda que se ha cimentado en torno a la imagen de Lisandro Lastarria tiene mucho asidero con la realidad. El tipo cambió su comportamiento, fue un héroe de la Guerra del Pacífico, lo puedes rastrear. El batallón Rancagua fue el batallón de él. El tipo fue alcalde. Todos esos datos no son datos que uno pueda lanzar al voleo, son datos que tú puedes llegar y se registran en Rancagua, están ahí, a la mano. No hacer una historia curiosa, no hacer el top one de los vampiros, claro que sí, porque es el típico cuento de vampiro como nos enseñan a ver en las películas, como nos enseñan a ver en los libros. Y aparte de todo, con el riesgo latente de que pueda volver a cobrar estos favores. Eso no es una historia interesante para mí, es la historia de vampiro más potente de nuestro país. Exacto. Claro, tenemos otras como la del vampiro de Cerro Blanco, pero esta lleva el top one, pero de lejos. Y lleva el top one además porque el mito ha ido traspasando de generación en generación, incluso a los más jóvenes, quienes se toman tiempo y espacio en ese mausoleo para pedir. No, y sabéis que en realidad a mí por lo menos me parece que la audacia que cometen ellos los puede llevar a un triste final. Yo, de verdad, yo no lo haría. Yo no pondría jamás una firma en el mausoleo de Tito Lastarria.
porque el riesgo que se corre es grande. Hay incluso, no solamente firmas ni graffiti. Tú sabes que la gente ha llegado a hacer placas metálicas conmemorativas prácticamente, gracias, y esto lo leí. Gracias por favor concedido. Claro, lo leí unas 300 veces por lo menos. Gracias Tito por favor concedido. Gracias por sanar a mi mamá de cáncer. Gracias por hacerme pasar de curso. Ya hay una muralla llena de estas placas. Entonces, claro, tú tienes aquí un cruce entre la religión y la costumbre popular. Aquí hay gente que cree a pie juntillas en esta capacidad benefactora de Tito Lastarria. Pero yo creo que también tendría que creer en esta capacidad vengativa del mismo Tito. Freddy Alexis, una noche donde hemos contado historias llenas de misterios y mitologías. A esta hora, además, hablando de vampiros en Chile. Quiero contarles, queridos amigos, que vamos a seguir con nuestro cazador de mitos. Sería súper bonito, hagamos un ejercicio democrático que nuestros amigos a través de nuestro hashtag Cazador de Mitos MB en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred, nos dejen ahí qué historias, qué mitos, qué leyendas les gustaría que Freddy nos contara, por ejemplo, en un próximo capítulo. Por favor. ¿Qué tal, Freddy? Muy bien. ¿Estás dispuesto a jugarlo? Estoy dispuesto a jugármela y estoy dispuesto a seguir contándoles historias que les van a quitar el sueño. Cuentos para no dormir. Para no dormir en todo el fin de semana. Queridos amigos, gracias por su sintonía, sus comentarios en redes. Nos reencontramos el lunes a las 10 en punto. Bien, así somos, completamente en vivo y en directo. Gran fin de semana para todos. Freddy, te pasaste y será hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias.